Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad estamos con con el doctor David Torres, quien es epidemiólogo clínico y anestesiólogo. Está hoy justamente con nosotros en el programa para explicarnos el tema de la vacuna, que ya se viene la época fría en donde nos empezamos a poner anti-influenza y anti-COVID. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Doctor, cuénteme un poco. Se viene ya esta época fría, como acabamos de decir. La recomendación Ujú. es ponerse la vacuna o cuidarse de otra manera. ¿Cómo lo ve? A ver, la recomendación siempre es cuidarse, eh, siempre hay que estar cuidándose, digamos, desde el punto de vista de las infecciones respiratorias, especialmente en el periodo de otoño-invierno, que es donde hay un aumento de la circulación viral. ¿Cómo uno se cuida con medidas generales? Uno se cuida con lavado de manos, con higiene respiratoria, evitando el hacinamiento y, en el fondo, ventilando los espacios cerrados. Además, hay un grupo de personas que están en un riesgo adicional de tener Ya, una enfermedad grave, ya, donde el Ministerio de Salud define cuáles son esos grupos y cuáles requerirían un- una, una prevención farmacológica, digamos, como es el caso de las de la vacunas. vacuna. Ujú. Ok, o sea, doctor, Sí, usted me está entonces, diciendo que si a mí hay me gente que preguntan, puede que no la requiera. o sea, sí, sí, ya no, la vacunación ya no es universal. La vacunación es para grupos específicos de riesgo y dentro de los que se incluyen los mayores de 60 años, los niños menores de 2 años y algunas personas con alguna enfermedad que le cause inmunosupresión y generalmente los respiratorios crónicos, que son los que más se pueden ver afectados en este sentido. Los grupos están bien definidos en la página del Ministerio de Salud, Ok, y ahí uno los puede consultar, porque entiendo que hay algunos más, embarazadas y algo por el estilo. ok. En el Ahora, fondo, lo que se busca es prevenir la infección grave. perfecto. Ahora, doctor, ¿cuál de las dos es más necesario ponerse? ¿Influenza o contra COVID? Es relativo porque no sabemos cómo vienen las infecciones actuales. O sea, la infección por COVID no es la misma que tuvimos hace 3 o 4 años atrás. Las cepas que están circulando son muchísimo más leves que las cepas que tuvimos al comienzo de la pandemia, y lo que hemos visto, sabiendo ahora que el COVID sigue circulando, es que Ujú. la necesidad de hospitalización o de fallecimiento debido a la infección por COVID es muy rara. Y el virus respiratorio sincicial, lo mismo. Generalmente el virus respiratorio afecta la mortalidad se asocia a niños menores de 2 años. El año pasado, por una cuestión excepcional, lo vimos hasta 4 años. Y mayores de 60, 70 años, y sobre todo los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que es las personas que más fallecen todos los años en invierno, independiente de el virus con el que se contagian, ¿ok? Porque en el fondo la infección viral lo que produce es una reacción inflamatoria, y en el fondo lo que mata al paciente no es el virus, sino que es la incapacidad de respirar, ya sea por la obstrucción o por focos de condensación o atelectasias que tengan los pacientes. O sea, la reacción inflamatoria de la persona que tiene poca reserva es la que termina en el fondo afectándolo gravemente, porque esta no es una característica particular del virus. Y en el caso de los niños, que tienen el sistema inmune menos desarrollado, también los puede afectar más grandemente, sobre todo si están en lugares hacinados, están en contacto mucho tiempo con otras personas respirando o sea, con el virus circulando. Ok, doctor, y para la influenza, porque me habló del COVID y del sincicial, ¿qué pasaría con la influenza? ¿Recomienda también La influenza vacunarse? es lo mismo. La influenza es lo mismo. Es otra infección respiratoria. Es un virus que generalmente tiene un comportamiento estacional en Chile, y la recomendación hace muchos años es la vacunación para los grupos de riesgo en la campaña precisamente para prevenir en los meses de invierno. Ok, doctor, si uno vive en un lugar más frío, ¿es más necesario ponérsela? ¿El frío realmente aumenta el peligro de enfermarse?
No, no. Lo que aumenta el peligro de enfermarse es el virus circulando. Lo que ocurre en lugares de frío es que la gente tiende a estar más hacinada y por lo tanto Ah, en los espacios sin ventilar están todos respirando el virus que está circulando, ya. entonces la capacidad de uno inhalarlo es más alta. Pero, por ejemplo, esto que la gente dice que salió al frío o le dio un golpe de frío y por eso se resfrió, eso no es así. El frío no contagia y el virus no está al aire libre. O sea, no está, sí está al aire libre, pero no está contagiando al aire libre, sino que el Ya. contagio es por respirar gotas o microgotas de personas que Alguien están infectadas. contagiado. Ok, doctor, ahora, ¿por qué hay Ujú, tanta gente que le sienta tan mal cuando le ponen una vacuna y mucho más si le ponen dos de inmediato? Sin embargo, las recomendaciones, yo mismo me he puesto las dos al mismo tiempo y no ujú, siento nada, pero hay gente que cae a la cama. ¿Por qué pasa esto? Gente que se siente peor y que finalmente termina rechazando ujú, vacunarse el año siguiente para no sentirse así. ujú. Sí, eso es correcto. Las reacciones que se presentan en un grupo de personas tienden a ser idiosincráticas, o sea, hay características de las personas que hacen que sean más susceptibles a tener algún tipo de sintomatología y esta sintomatología va de nada hasta, como tú dices, personas que están varios días con malestar y que caen en la cama o qué sé yo. Ujú. Es, las complicaciones asociadas a las vacunas Ya. son bastante frecuentes, pero en el fondo son leves. Y el cálculo que se hace es que el riesgo de ponerse la vacuna es menor al riesgo de infectarse con, con el virus. Por lo tanto, la recomendación es ponerse la vacuna y en los grupos, y en este caso, cuando cuando la infección afecta principalmente en forma grave a grupos de riesgo, la recomendación es vacunar a los grupos de riesgo. Ok, para este invierno, doctor, la última pregunta. ¿Se viene algún Ujú. tipo potente de virus o estamos en un invierno común y corriente? No lo sabemos. Si seguimos el comportamiento que hemos tenido en el hemisferio norte, yo diría que es más similar a un invierno común y corriente, con el COVID circulando, pero también con predominio de sincicial, de influenza, adenovirus, etc. Ok. Entonces, el año pasado ya tuvimos una mezcla de virus y el problema fue que los pics fueron de todos al mismo tiempo. Normalmente Hubo muertes de niños muy primero pequeños. había un pic, después otro. Sí, hubo muerte de niños pequeños, hubo muerte de niños más grandes y hubo un colapso en general de las hospitalizaciones pediátricas y la necesidad de camas intensivas pediátricas. Ok. Pero básicamente eso se debió el año pasado, yo diría que a un problema de planificación. Este año hemos visto que hay una campaña del ministerio que ha partido Acaban de mucho llegar antes que la que vacunas partió el año pasado también. y esperemos que eso también se refleje. Las vacunas no es lo importante es el personal. ¿Cachai? Porque en el fondo en invierno se enferman todos y se enferma también personal hospitalario. Y Ok. este personal hospitalario tiene que ser reemplazado y a eso tienes que sumarle el aumento de la demanda. Por lo tanto, necesitas grupos especiales de personas contratadas específicamente estos meses para eh, atender pacientes que tienen infecciones respiratorias. Y ahí es súper importante también esta gente que uno no debiera consultar por cualquier síntoma respiratorio, sino cuando los síntomas respiratorios tienen criterios de gravedad, ¿ok? Porque Ok. esto, si uno quiere consultar por síntomas respiratorios, uno tiene que ir a la consulta ambulatoria, o sea, tiene que ir Ok. al CEFAM Ya. o al consultorio que le toque, que uno tiene una infección grave, con mucha fiebre, con eh, uso de la musculatura accesoria, ahí ese es el momento para ir a urgencia, pero no por un Ujú. romadizo o secreción nasal. Ok. ¿Entendí? Si no, se colapsa el sistema y no da abasto para atender las urgencias que son reales. Ok. Doctor, gracias por haber estado con Ujú. nosotros. Que esté muy bien. Encantado. Igual. Especial de prensa entonces en Iquique Televisión estuvimos con el doctor David Torres, epidemiólogo clínico y anestesiólogo de Universidad Los Andes.